Consta de 5 puntos. El tema central es lo que podríamos llamar la reforma litúrgica. Bueno, los que estamos en el ambiente, sacerdotes, esto es una palabra que tiene una connotación muy polémica. A usted le resultará muy inocente, pero bueno. En primer lugar, ¿a qué llamamos liturgia? Se entiende lo que es la liturgia, ¿no? La liturgia es el culto público que tiene la Iglesia. Eso se llama liturgia. La palabra liturgia en su origen griego más o menos significa algo así, como el oficio público, que no está como opuesto a lo privado. De manera que es el culto público de la Iglesia. El más importante es la misa, obviamente. Y hay misas especiales, la misa de Navidad, la misa de Pascua, la vigilia pascual. Bueno, pero también está la liturgia del bautismo, está la liturgia del matrimonio, está la liturgia de la unción de los enfermos, están las liturgias. Porque los 7 sacramentos no se administran, llamémosle así, en seco. Yo podría tomar un pedacito de pan y decir, esto es mi cuerpo, vino y esto es mi sangre. ¿Y vale la consagración? Sí, pero no, es minimizarla. Entonces, ya ven que el acto público que hace la Iglesia de culto a Dios y para santificación de las almas, que los 2 fines de la liturgia, todo lo que tenga que ver la relación del hombre con Dios, ¿no? Para agradecerle, pedirle, alabarlo, etcétera, y a su vez recibir uno los beneficios de la gracia. Bueno, hay ese doble movimiento en la liturgia, ¿no? Ese doble movimiento, como somos seres humanos, no somos ángeles, tiene un montón de signos. La liturgia es una cantidad de signos. El signo más importante es la palabra. Obviamente, decir el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estoy nombrando a las 3 personas de la Trinidad, ¿no? En la liturgia del bautismo, el matrimonio, la misa, hay palabras. Y cada palabra está muy medida. No la puedo improvisar. Bueno. Pero hay otras cosas, por ejemplo, se usan signos, cosas, agua, vino, aceite, el fuego, la bendición del fuego, la vigilia pascual, la bendición del agua en la vigilia pascual, el signo, el templo, el presbiterio, que siempre está más alto, el altar, el signo de la cruz. Hay una cantidad de signos, ornamentos del sacerdote, hay una cantidad de signos, cosas, hasta colores. Vieron que se usan distintos colores. O sea, hay todo un lenguaje de la liturgia, que son palabras, cosas, gestos, por ejemplo, hacer la genuflexión, arrodillarse, estar parado, caminar. Bueno, hay una cantidad de gestos que se pueden hacer. Bueno, entonces la liturgia es todo ese conjunto de cosas, ¿no? Pero bueno, así como la liturgia manifiesta, hace presente a Cristo, cuando se celebra la misa, no estoy sacrificándonos a Cristo, estoy, por así decir, trayendo, prolongando a Cristo, se puede decir, en todos sus misterios, especialmente el pasión, muerte, resurrección y ascensión, especialmente el sacrificio de Cristo, estoy haciéndolo presente. Ahora, como la liturgia tiene que ver con Dios, siempre se habla del misterio. ¿Qué significa misterio? Algo que en parte se puede conocer, pero es más lo que se me escapa. Por más perfecta que sea una liturgia del bautismo, de la misa, las palabras más precisas, los gestos más exactos, realizados con la mayor piedad, nunca voy a expresar todo lo que Dios es, lo que Cristo es, lo que Cristo hizo. ¿Por qué? Porque estamos ante un misterio. Esto es muy importante porque ningún rito, vamos a la misa, que es el rito por excelencia, el más importante, ningún rito agota la manifestación del misterio de Cristo, de la cruz, de la persona de Cristo, de la obra de Cristo.
Por eso en la historia han habido muchos ritos distintos, según la zona, las culturas. Es más, hay santos que han hecho ritos de la misa. San Ambrosio hizo un rito. Hay otro rito que lo hizo San Juan Crisóstomo. Escribió un texto de la misa. A mí no se me ocurriría, pero en esa época todavía. Entonces, esto ya ténganlo presente para lo que vamos a decir al final, ¿no? Para que se entienda al final. Bueno, ningún rito, vamos a la misa, que es el más importante. Entonces, agota, es el rito perfecto porque explica y expresa todo lo que Cristo es. Porque Cristo es inagotable, imposible. Bueno, pero esa es la causa por la cual han habido y hay distintos ritos. Si ustedes van a católicos, no piensen que son de otras religiones. Si ustedes van a la iglesia maronita de los libaneses, tiene un rito del bautismo distinto, un rito del casamiento distinto al nuestro, un rito de la misa distinto. O sea, distinto en parte, igual en parte, ¿no? Bueno, otra cuestión sobre la liturgia, esto es el primer punto, para que entendamos rápidamente qué es la liturgia. Segundo lugar, la liturgia tiene una historia. Hay quienes, o tal vez uno no se lo planteó nunca, ¿de dónde salió la misa? ¿De dónde salió el ritual del bautismo? Cristo dijo, vayan y bauticen, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dijo eso. Tal vez al principio el rito del bautismo era muy simple y se fue haciendo cada vez más completo, complejo, más elocuente, y se le agregaron más textos bíblicos, textos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. O sea, la liturgia tiene una historia. Uno puede, si no, pensar que Jesús ya agarró y se sentó y escribió el rito de la misa, escribió cómo se bautiza, escribió cómo se confirma. No. O sea, en la última cena fue una misa, sí, pero fue una misa, se puede decir, en base al rito judío de la Pascua. Cristo dijo, vayan y bauticen, pero después se empezó a armar el rito del bautismo. Y según los lugares se armaban distintos ritos de bautismo, tenían como elementos esenciales comunes y elementos diversos. Porque unos querían resaltar más una cosa, otros querían resaltar más otra. Bueno, es muy importante esta diversidad. Es más, a veces con el tiempo se le van agregando cosas. Uno no se da cuenta que es como una casa que le van agregando un adorno, otro adorno, esto, le van agregando una piecita acá, otra piecita allá. Entonces llega un momento en que se perdió el proyecto original. Entonces hay que hacer una modificación. Entonces, bueno, vamos hacia la casa, vamos a pintar todo de nuevo. Ha pasado a veces que se le han ido agregando cosas a la misa en concreto y hasta que al final ha quedado excesivamente, se puede decir, recargada. Si ustedes vieran los rituales de hace 100 años, pónganle, de la misa de los obispos, que era un ritual especial, la misa pontifical, uno tiene que estudiar un año más o menos entero para ver todos los gestos, porque qué sé yo, los ayudantes tenían que ir, poner 3 dedos sobre el altar, porque significaba la Trinidad, mirar hacia el obispo, hacer una reverencia, no sé cuánto, montones de cosas de esas, de los monaguillos, de los subdiáconos, de los diáconos, de todos los ayudantes, que tenés que ser un experto para poder. Bueno, esa complejidad hoy nos chocaría, bueno, ya no existe más, pero les hago ver cómo han habido cambios en ese sentido, ¿no? O sea, la liturgia tiene su historia. Bueno, punto 3. Desde hace 150 años más o menos, se ha ido planteando, importante la charla que les di la otra vez, porque la Iglesia ha ido
impregnándose, contagiando de cosas, mala filosofía, de cosas del mundo, mala. Entonces hacía falta una reforma de la Iglesia, pero en todos los sentidos. Yo les hablaba hablé de antes del concilio, como los papas advirtieron sobre los errores modernos y a su vez tuvieron un magisterio muy completo sobre cómo debían causarse las cosas, ¿no? Por ejemplo, volver a Santo Tomás, a los padres de la Iglesia, toda la devoción al Sagrado Corazón es relativamente moderna, tiene 200 y pico de años. La devoción a la Virgen ha crecido mucho en los últimos años. La devoción eucarística, la fiesta de Corpus es de 1200 y pico, antes no existía Corpus. Entonces, durante el tiempo, bueno, al principio solamente se da la comunión bajo las dos especies. En el medioevo se hizo muy complicado porque se podía volcarlos, imagínense, comulgaban 200 personas, entonces se dio bajo una sola especie que se llama la hostia sola. De vez en cuando se da bajo las dos especies, mojando la hostia o dando del cáliz. Eso existió hasta el año 1200, después se sacó por razones prácticas, por las multitudes que venían a comulgar. Entienden cómo han habido cambios. Por ejemplo, el credo lo puso un emperador, porque le encantó el credo y bueno, entonces sugirió Carlomagno, lo pidió que introdujeran el credo. La elevación de la hostia, por ejemplo, es medieval también, junto con el Corpus, que es medieval, año 1200 y algo, se puso para que la gente tuviera un momento de adoración, un instante. Bueno, eso estuvo muy vinculado al incremento de la devoción eucarística, que es muy medieval. Pero quiero que vean cómo ha habido todo no sé si puede ser un proceso, ¿no? A través de los siglos. Bueno, la Iglesia se dio cuenta que había el mundo, la filosofía, el pensamiento, las ideologías del mundo se estaban avanzando mucho, haciéndose cada vez más malas, y la Iglesia tiene que reaccionar. Bueno, como les dije, hay cantidad de documentos que responden a esas necesidades de la época. En liturgia lo mismo. Es lo que se llama la reforma litúrgica o el movimiento litúrgico. Desde hace unos 150 años, sobre todo empezó en unas órdenes religiosas, los benedictinos, cuyo carisma es mucho la liturgia de los benedictinos. Bueno, hay varios nombres muy importantes, pero se dieron cuenta de que la liturgia se había ido recargando y entonces habría que hacer una reforma para que la gente la entendiera un poquito más. Entonces empezó todo un movimiento. Es un poquito largo explicarle todos los ítems, todos los temas, pero por ejemplo, ya San Pío X introdujo la comunión frecuente, porque antes la gente comulgaba una vez al año, por ejemplo. Entonces, toda una encíclica, todo un documento para que la comunión, la primera comunión, antes se daba tardíamente, se demoraba demasiado. San Pío X también introdujo la comunión bajo la edad, como diciendo, desde que tenga uso de razón ya puede comulgar. Bueno, después León XIII tuvo una cantidad de encíclicas marianas para incrementar la devoción a la Virgen. Bueno, para poder hacer una buena reforma litúrgica y así como poder haber una reforma filosófica, una reforma en la formación de los sacerdotes, una reforma en las misiones, todo lo que tiene la Iglesia puede mejorarse, digamos. Y a veces con el tiempo entra en decadencia o no está acorde a la época, ¿no? Esto ha pasado, por ejemplo, mucho en las órdenes religiosas. Las órdenes religiosas más antiguas eran casi todas monásticas, o sea, estables. Acá se hacía un monasterio, sobre todo los benedictinos, los más famosos, y tenían un territorio, pues se dedicaba mucho a trabajar la tierra, hacer cosas, todo era artesanal, desde
trabajar la madera, el cuero, la piedra. Bueno. Y muchas familias se acercaban a los monasterios benedictinos para aprender. Y de alguna manera se hacían como partícipes, se puede decir, de la liturgia, y aprendían y tenían escuelas para los hijos y aprendían, etc. Y el origen de muchas ciudades europeas son monasterios benedictinos. La gente se arrimaba ahí, bueno, por motivos espirituales y humanos. Bueno. Después nacieron las órdenes que se llaman mendicantes, que ya no eran estables, sino misioneras. Los más famosos fueron los franciscanos, los dominicos, y después otros, ¿no? Los mendicantes, que ya no eran estables como los benedictinos, que eran monjes, que tenían sus horarios, 6 veces al día se juntaban a rezar, sino que misionaban. Entonces tenían más libertad de acción. Otro estilo, para responder a la época de las grandes misiones. Bueno, para dar un salto, los jesuitas, 1500, otras necesidades había en el mundo y el estilo de San Ignacio Loyola, la Compañía de Jesús, año 1550 por ahí, son como comandos. Los jesuitas lo que sería un comando. Tienen que ser capaces de todo y estar dispuestos a la muerte. Es más, el Papa que los mande a los lugares más difíciles, donde ninguno quiere ir o puede ir. Por eso los jesuitas no tienen el coro, por ejemplo. No se juntan a rezar como los monasterios benedictinos, a la mañana o a la medianoche, a la mañana, a mediodía, a media tarde, a la noche. No, cada uno reza por su lado. Tienen otras exigencias los jesuitas. De manera que un jesuita tiene una libertad de acción impresionante. Son como comandos, digamos. Estas particularidades de la orden religiosa te hacen ver que, según las épocas, han habido distintas variables en un tema como es la vida religiosa y el apostolado de la Iglesia, según las necesidades. Bueno, los jesuitas se dedicaron a todo. Universidades, acá en América hicieron una obra. Bueno, entonces se planteaba ya siglos atrás una reforma de la liturgia, hacerla más adecuada para que sirva a la gente, para que le sea una fuente de santificación, ¿no? Entonces, bueno, los papas fueron sacando documentos. Bueno, hay casi una culminación en porque muchos teólogos, muchos escritores, muchos especialistas se pusieron a estudiar, profundizar. Por ejemplo, nosotros rezamos el oficio divino, lo llama el breviario. Bueno, se hizo una traducción nueva, se buscó, como con todos los recursos modernos, se pudo mejorar la traducción de los textos, porque los textos de los salmos están en hebreo. Entonces se pudo mejorando los estudios de las lenguas antiguas, se pudo mejorar la traducción y hacer una traducción mejor del oficio divino, que la mayor parte son salmos, pero están en hebreo. Entonces, no están los originales. Entonces, bueno, en eso se hizo una mejora del oficio divino, por ejemplo, una reforma. Bueno, eso me parece genial. Bueno, Pío XII reformó la Semana Santa. Pío XII autorizó la misa a la tarde. Antes no había misa a la tarde, era solamente hasta las 12. El ayuno era de 12 horas. Lo redujo a 3 y después lo redujeron a 1 hora. Ustedes están acostumbrados a 1 hora de ayuno, pero antes eran 12 horas de ayuno. Bueno, esas cosas son variables porque depende de las condiciones de los tiempos. Bueno, antiguamente se ayunaba toda la cuaresma, les aviso, salvo el domingo, sábado y domingo. Y durante el año se ayunaba los miércoles y viernes, durante el año. Bueno, eso ya desapareció. En la vida espiritual también ha pasado que han ido desapareciendo algunas cosas. Bueno, siempre se trata de cambiar para mejorar, ¿no? Para bien, y adecuarse a las necesidades, a las posibilidades de cada época, ¿no? Bueno, la culminación de todo este proceso de reforma litúrgica es Pío XII. Es muy importante, Pío XII creo que muere el 58, 57, 58 más o menos, ¿no? Y él tuvo varias intervenciones y sobre todo una encíclica que se llama Mediator Dei, que es una obra maestra de
asumir todo lo que se estaba realizando para hacer una reforma litúrgica, pero algunas cosas estaban saliendo de su cauce. Por ejemplo, estudios de bíblicos, estudios de los padres de la Iglesia, de los escritores más antiguos, etc. Bueno, por eso Pío XII, en esa encíclica Mediator Dei, que es del año 47, 1947, es un tratadito, el más completo de la historia, sobre la verdadera reforma litúrgica. ¿Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer? Por ejemplo, les leo un texto para que vean cómo Pío XII, en el año 47, un gran papa, nada sospechoso, dice: sabéis que a fines del siglo pasado, 1800 y algo, ¿no?, y principios del presente, se despertó un fervor singular en los estudios litúrgicos, tanto por la iniciativa laudable de algunos particulares, cuanto sobre todo por la celosa y asidua diligencia de varios monasterios de la orden de los benedictinos, porque su carisma es la liturgia, ¿no? De manera que se desarrolló en esta materia una laudable y provechosa emulación, cuyas benéficas consecuencias se pudieron ver no solo en el campo de las disciplinas sagradas, donde los ritos litúrgicos de la Iglesia oriental y occidental fueron estudiados y conocidos más amplia y profundamente. ¿Por qué oriental y occidental? Porque hay mucha diferencia entre la liturgia católica oriental y occidental, por razones culturales, históricas, ¿no? Ya después, en todo caso, les pongo algunos ejemplos. Cosas que a nosotros nos chocan, a los orientales les fascinan. Son distintas las mentalidades. Bueno, sino también en la vida espiritual y privada de muchos cristianos. Bueno, tomando todo lo positivo, dice Pío XII, no deja de percibir que algunos, demasiado ávidos de novedades, que se alejan del camino de la sana doctrina. ¿Se acuerdan? Yo les decía que había toda una crisis en el pensamiento, en las ideas. Esto va a influir en la liturgia. Por eso, insisto en esto, el tema central de las polémicas hoy no tiene que centrarse en la liturgia. Es mucho más amplio, es mucho más arriba, es otro tema, es una concepción filosófica. Dice, ávidos de novedades, justamente el modernismo era eso, ¿no?, que se alejan del camino de la sana doctrina y de la prudencia, pues con la intención y el deseo de una renovación litúrgica, mezclan frecuentemente principios que en teoría o en la práctica comprometen esta causa santísima. O sea, la idea es buena, pero la están deformando. Y la contaminan también muchas veces con errores que afectan a la fe católica y a la doctrina espiritual. Bueno, es más largo el texto. Pío XII, los documentos papales son realmente fantásticos, y Pío XII algunos se han destacado porque son de una claridad. Bueno, no les voy a leer textos de la encíclica, pero bueno, él fue el que asumió todo esto. O sea, había una reforma litúrgica que se estaba gestando, buena, necesaria y buena. ¿Y cuál es la misión del Papa? Orientarla. Es más, en mayo del 48 funda una comisión, Pío XII, para la reforma litúrgica. Una comisión que empezara a hacer. Y alcanzó a reformar la Semana Santa. Antes era muy distinta. Yo la verdad es que no soy especialista en historia de la liturgia, pero no puedo entender por qué toda la ceremonia de la vigilia pascual se hacía a la mañana. Bueno, en medio de la noche, como ahora. Claro, la tradición más antigua, es que se hacía, creo que la hacían a mediodía antes. Yo estoy hablando yo era muy chico, no me acuerdo, pero creo que lo hacían a las 11, a las 12. En cambio, ahora se trata de acercarse a la medianoche, digamos, acercarse a la noche del otro lado, por así decirlo, ¿no? Y la gente antiguamente se juntaba a la noche, rezaba. Todas las misas del domingo eran así, antes. Ahora imagínense, en la época de los primeros siglos, ¿cómo era la misa? ¿Se juntaban el sábado a la noche?
terminaban sus trabajos, la gente seguía, no había luz eléctrica, así que se oscurecía, bueno, prendían, rezaban, charlaban, a eso de las 4 o 5 de la mañana celebraban la misa, o sea, ya era domingo, terminaba la misa, comían un desayuno fuerte y se iban a trabajar, porque la semana no tenía 7 días como ahora. Se trabajaba hasta que había una fiesta, ¿no? Los 7 días vino mucho después. Entonces, la misa era así, se hacía a medianoche. Bueno, imagínense que mantenemos ese rito ahora. Toda la noche, o sea, entonces, el Papa Pío XII, o sea, todo lo que sea antiguo no es lo ideal. Pues si hacemos eso ahora, es un descalabro, no sé, no viene nadie a misa. Imagínense toda la noche rezando y a las 5 de la mañana celebro. Y bueno, las vigilias eran así. Bueno, por eso el Papa Pío XII dice, hacer una reforma litúrgica supone un gran equilibrio, un gran sentido de fe, un gran sentido sobrenatural, un gran conocimiento del antiguo que sea recuperable y cosas no. Por ejemplo, los ayunos en la antigüedad eran terribles. Ahora pedimos ayuno. Por ejemplo, el sacerdote para bautizar tenía que estar en ayuna un día, póngale, no sé cuánto. El cura que bautizaba. O sea, yo si bautizo todos los domingos, no puedo ni desayunar, ni nada, ni tomar mate a la mañana. Es una costumbre antigua. Bueno, hay muchas costumbres antiguas, yo he podido citar montones, según la zona, los lugares, o sea, en la liturgia han habido una variedad enorme de costumbres, ritos, etcétera, que han aparecido y desaparecido. Pero el núcleo central de los sacramentos ha quedado. Y eso es lo que ha cuidado la Iglesia. Entonces, cada vez que se hace una reforma hay que cuidar muchísimo de no traer lo antiguo por ser antiguo. El Papa Pío XII dice, es un defecto que se llama arqueologismo. Lo antiguo es bueno porque es antiguo. No. Ni lo nuevo es bueno por ser nuevo. No. Porque es mejor. Se adecua más a manifestar las cosas de Dios y a la santificación del hombre. Ese es el criterio en liturgia. Es delicado, no lo puede hacer cualquiera. Es un tema hasta opinable, muchas cosas podemos discutir. Bueno, hasta Pío XII era consciente de la reforma, la encauzó, corrigió muchas veces las cosas que se estaban desmadrando y lo controló. Bueno, vino el Concilio Vaticano II, lo convoca en el 59, bueno, en el 62. El primer documento que se aprueba en el Vaticano II es el sobre la liturgia, sobre la reforma litúrgica. Casi no hubo discusión, es una cosa rara. Después se discutió en todos los otros documentos, pero el de la liturgia, ¿por qué? Porque estaba el documento Pío XII del año 47, llevaba 15 años, era nuevo, estaba fresco y era una obra maestra. Entonces, casi todo el documento de Pío XII pasó al documento del concilio. El documento conciliar se llama Sacrosanctum Concilium. Uno lo lee, buenísimo. Lo leo y es buenísimo. Es más, ya que hemos hablado del tema, el Lefebvre lo aprobó, lo firmó, lo votó a favor. Bueno, o sea que hasta aquí no hubo problema prácticamente. Es verdad que estaban haciendo muchas experiencias erradas. Una de ellas era la comunión en la mano, la estaban metiendo a escondidas, como ustedes lo habrán leído en este libro, todo lo han comprado y lo han leído. Lo estaban metiendo durante el concilio y antes, la estaban metiendo, pues se puede decir de contrabando. Y Pablo VI, durante el concilio, sacó un documento diciendo, no metan esto. Y lo metieron lo mismo. Acá está toda la historia del tema. Es un tema, para que vean que el tema es amplio. La cuestión es amplia. Bueno, termina el concilio y, mejor dicho, antes de terminar el concilio, estaban apurados muchos por 2 o 3 detalles. Uno era, toda la misa era en latín antes.
Ustedes ni se acuerdan de eso, yo sí. Nosotros los monaguillos aprendíamos todas las respuestas en latín, obvio. Introiva altereri ad eccletifica iutus ternean, adiutori nostri nomina Domini cui feci cielo meterram, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros chochos no hacíamos ningún problema, pero claro, toda la misa en latín, la gente se les recomendaba que llevaran un misal. Entonces el cura iba celebrando en latín y uno lo seguía en castellano. Tenía el texto latino y castellano. Yo me acuerdo, mis padres iban con el misal. Yo no entendía nada, pero estaba en misa. Así que, una de las cosas que más objetaban en la reforma litúrgica era hacer la misa en la lengua de cada pueblo. En inglés, en francés o en alemán. ¿Por qué? Porque muy poca gente llevaba el misal. Entonces, el cura estaba rezando allá y la gente desconectada. Entonces, algunos recomendaban que mientras el cura celebraba la misa, la gente rezara el rosario. Entonces era muy común, era re común, que como nadie entendía nada, ni lo podían seguir, que estuvieran en la misa del Santo Rosario, o leyendo un libro piadoso, o rezando los dolores de María. Ustedes se ríen, pero bueno, ¿por qué? Porque en realidad suena muy loco esto. Algo de verdad tenía esto. La misa la celebra el sacerdote, no el pueblo. Entonces, yo no le agrego nada a la misa. La misa la reza el sacerdote, solamente. Pero, ¿qué faltaba acá? La liturgia es... ¿Cuál es el sentido de la liturgia? Que yo alabe a Dios, agradezca a Dios, etc. Es la relación mía con Dios, con Cristo personal, y a su vez que Dios me dé la gracia. ¿Cómo voy a estar desconectado? Más que la misa valga, pero yo estoy desconectado. Bueno, eso es un aspecto para mí absolutamente legítimo de la reforma litúrgica. Claro, hace 400 años, no digo que la mayoría de la gente, pero mucha gente sabía latín, porque en la escuela se estudiaba latín. El colegio secundario, en Europa, todos no aprendían inglés, aprendían latín. Entonces la gente, la mayoría sabía latín. Bueno, pero bueno, hoy latín, ¿quién sabe? Nadie. Entonces, me parece que ponerlo en lengua vulgar, que se llama la lengua de cada pueblo, no me parece una cosa mala. Es más, le digo porque, no, es que la latín es la lengua de la iglesia, etcétera, etcétera. Momentito. Los primeros rituales de todos los sacramentos de la misa fueron todos en griego, porque era la lengua que se hablaba. En casi toda Europa, incluso en Italia, se hablaba más el griego que el latín. Después pasó a ser el latín más importante que el griego. Pero en muchas zonas, en la mitad de la iglesia, la zona donde más, el oriente, donde más se empezó a desarrollar la iglesia, era todo en griego. Toda la liturgia en griego. ¿Por qué? Porque es la lengua que la gente hablaba. Es una lógica, ¿entienden? Entonces la lógica es esa. Después pasó a ser el latín. En el siglo III tuvo más preponderancia el latín en Occidente, pero en Oriente siguen haciéndola en griego. Muchas liturgias son en griego, en algunos ritos orientales que se llaman, ¿no? Siguen haciéndola en griego. Bueno, entonces, la idea de la Iglesia es que la liturgia, las palabras las comprendan, no es hacer una lengua para que nadie entienda nada. Y el tema del misal no ayuda a todos, algunos sí, pero claro, que el latín es la lengua universal de la Iglesia, sí. ¿Por qué? Porque el latín es una lengua muy precisa, no es la más antigua es el griego. Por ejemplo, todo el Nuevo Testamento está en griego. El original del Nuevo Testamento está todo en griego, todo. Entonces la lengua más antigua es el griego. Es muy cercana al latín.
¿entiende? Entonces, pero como después, cuando la iglesia tiene su gran expansión, el latín adquirió más preponderancia y hay mucha cercanía entre una palabra latina y griega. El latín es una lengua muy precisa. La iglesia la toma como lengua propia. Por ejemplo, todos los documentos oficiales de la iglesia, para tener una referencia segura, las encíclicas tienen que estar todas en latín. Después se traducen, pero es muy importante en qué lengua original está. El latín es una lengua muy precisa. Bueno, en la liturgia también, para que sea todo muy preciso, era en latín. Entonces, ¿qué es lo que más o menos pedía el concilio? El documento conciliar. Que la liturgia la gente sepa el Padre Nuestro en latín, Cordero de Dios, es muy simple. Así como todos tararean canciones en inglés y aunque no sepan hablar inglés, tararean en inglés y más o menos algo agarran. Bueno, el Padre Nuestro, el Cordero de Dios, el Credo, es muy parecido al latín porque el castellano viene del latín. Entonces, credo in Deum, creo en Dios. Entonces, se pedía que la liturgia fuera en lengua vulgar, se podía hacer en lengua vulgar, en latín, lengua vulgar, pero que la gente supiera las partes principales también en latín. Supiera cantar el Cordero de Dios, el Padre Nuestro, el Santus, etcétera, etcétera. Bueno, no había esa polémica. Bueno, es una de las cosas que a mí me parece que eran necesarias. Entonces, a mí no me parece ideal estar rezando el rosario mientras el cura está celebrando, esté totalmente desconectado, ¿entienden? Si no, la gente tiene que seguir lo que está participando, ¿no? Bueno, el documento se usando un concilio del Concilio Vaticano II, uno lo lee, ningún problema, aún los más exigentes, porque es una copia del documento de Pío XII. Muchos lo empezaban a urgir al Papa durante el concilio, mire, la gente nos pide reformas, que apuremos porque el concilio es muy lento, demoró 4 años, y entonces hicieron una comisión para la reforma de la liturgia, para que la gente ya fuera viendo, no esperar a que termine el concilio, sino que fuera viendo reformas de la iglesia. Y la liturgia es lo más visible que hay, ¿no? Es lo que más se percibe, porque uno va todos los domingos a misa, o todos los días, ¿no? Entonces hizo una comisión para la reforma de la liturgia. Ahí había un personaje, lo digo un poquito al margen, pero hay un personaje que con el tiempo se descubrió que un tipo era masón, que era uno de los principales miembros de esa comisión. Después se enteraron. Se llamaba Bugnini. A lo mejor no he escuchado hablar de esto. Había unas conferencias de un sacerdote que estuvo en una investigación que mandó a hacer el Papa y publicó un libro sobre el tema. Bueno, Bugnini, personaje nefasto, pero bueno, pasaba por un gran experto. La gente no se dio cuenta, los papas. Bueno, esta comisión empezó a trabajar, era una comisión grande, habían expertos, bueno, pero acá, y esto ya no es el concilio, porque el concilio terminó y esta comisión siguió trabajando. Entonces hicieron, primero, traducción al castellano de los textos latinos de la misa. Ok. Y después, nuevo ritual del matrimonio, nuevo ritual del bautismo, nuevo ritual. ¿Qué pasó ahí? Varias cosas, o sea, ¿dónde se desmadró? En la práctica, no en el documento conciliar, sino en la práctica, en el gobierno de la Iglesia, en el gobierno de esta comisión, en el manejo de esta comisión, que habían, este tipo Bugnini, era un poquito secretario general, manejó mucho, hicieron las cosas muy mal. Pero además, no solamente eso, sino que en general en la Iglesia, yo no me acuerdo si lo aclaré el otro día, una cosa son los documentos conciliares y otra cosa es el ambiente que había en el mundo. Yo les hablé de la Nouvelle Théologie, ¿se acuerdan algo? Bueno, la Nouvelle Théologie no logró meter todas sus ideas en el concilio.
Entonces, por el costado, por atrás, se difundió. Entonces, creó todo un ambiente, se puede decir, muy malo para la recepción de todos estos documentos. Me voy a explicar todas estas reformas, me voy a explicar un poquito más. Por ejemplo, había que traducir del latín al castellano el texto, póngale, de la misa. El tema de las traducciones en castellano, en francés, en todo, fue malo, ideológico. Les pongo ejemplos que están hasta hoy. Por ejemplo, le sacaban, o sea, es un tema aparte, las traducciones. Por ejemplo, donde decía en una misa, en uno de los cánones, dice que esta ofrenda sea llevada por tu santo ángel. Le sacaban el santo, sea llevada por tu ángel. Detalles, sí, pero en la liturgia el texto original en latín es clave, es sagrado, no se puede distorsionar, no puede sacar una palabra. O por ejemplo, lo más grave, que fue toda una polémica que todavía no termina, en el credo, donde dice, el credo largo dice del Hijo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado. ¿Cómo sigue? De la misma naturaleza del Padre. El latín no dice eso, dice consustancial en patria. ¿Ven? El latín es muy preciso, por eso la lengua que la Iglesia mantiene hasta hoy como oficial, para evitar confusiones, todos los países tienen su lengua oficial, en la cual están los documentos. Porque una palabrita en derecho puede significar una cosa totalmente distinta. Entonces, consustancial en patria, de la misma sustancia del Padre, no es lo mismo de la misma naturaleza. Nosotros somos de la misma naturaleza humana, pero no somos consustanciales. Tenemos la misma naturaleza. Todos los gatos tienen la misma naturaleza, pero no son consustanciales. Consustancial significa somos un solo sujeto, que es Dios. Entonces, bueno, es una traducción errónea y la han mantenido y la han mantenido. Bueno, hubo una primera traducción mala, la criticaron. Vino otra, la mejoraron. Otros se quejaron. Vino otra. Ya van como 4 traducciones al castellano, les aviso. La última se hizo con el ustedes. Sacaron el vosotros y pusieron el ustedes. Bueno, otra pelea más. En 2 palabras. No en el documento conciliar, Sacrosanctum Concilio, sino en las comisiones que trabajaron en la reforma, hubieron muchos, no digo errores, sino hasta mala fe. Hubieron manos negras ahí. Un tema es las traducciones. Estoy diciendo lo que pasó en castellano. En inglés pasó lo mismo, en alemán lo mismo, en francés lo mismo. Entonces ya la ideología de la Nouvelle Théologie, en los traductores y en los que aprobaban a las traducciones, ya estaba influyendo. Esto ya es el cuerpo de la Iglesia, porque las traducciones las manejaban los países. En la Argentina manejaron la traducción en castellano. Entonces ya había, por así decir, una complicidad o una debilidad mucho más amplia que la Comisión de Roma. ¿Entiende? Entonces hay un tema mucho más amplio acá. Bueno, un tema fueron las traducciones, que todavía no está del todo. Otras fueron las vacilaciones. Por ejemplo, la primera reforma ritual del bautismo, para acercarnos a los protestantes, se decía que los padrinos podían ser protestantes, o uno. Y uno dice, ¿cuál es el sentido de ser padrino? Orientar la vida del ahijado y ser un buen cristiano. Explíquenme si el tipo es testigo de Jehová o evangélico lo va a orientar a otro lado. O sea, va contra la esencia del padrinazgo. Bueno, hubieron objeciones, lo sacaron. Entonces ponen que puede ser testigos, no padrinos. Eso hasta ahora. ¿Qué es un testigo? Que está el día del bautismo, está parado ahí. Nada, ¿qué es nada? Pero ven, esas vacilaciones, poner una cosa, después sacarla,
Roma no puede vacilar, ¿entiende? Es falta de seriedad absoluta. Tolerancias. Llegó el posconcilio, el ambiente que había en todo el mundo, influido no por el concilio, sino por esta corriente paralela que yo les digo, que es más importante que el concilio, una corriente paralela que venía alimentada por otros pensadores. Yo le llamo la Nouvelle Théologie porque es el nombre que tenía, la nueva teología. Entonces, todos estos pensadores estaban influyendo más que los textos del concilio. Entonces, ustedes lo van a ver ahora eso. Hay curas que improvisan toda la misa. Pero eso no está autorizado. Pero desde el primer día lo hacían y nadie les decía nada. Entonces, bueno, perdón, cuando yo digo vacilaciones eso hay que reconocerlo porque es un caballito de batalla de los lefebristas. Y es una misa protestante esta. ¿Por qué? Por 2 o 3 detalles. Uno es ese. Es un poquito exagerado. Pero fíjense, entonces yo digo, las traducciones, anomalías, las vacilaciones, las tolerancias, las presiones, etc. Además, todos estos cambios litúrgicos le metían tanta presión a la comisión que lo estaba haciendo, que lo hacían rapidísimo y no lo estudiaban suficientemente. Y ya había sido una reforma y hay que votarla y hay que a la mañana hacemos el ritual de la confirmación y pasado hacemos el otro. Se hizo todo muy en escritorio y rápido. En otras palabras, toda esta suma de cosas echaron a perder las directivas que eran buenas del concilio. ¿Se entiende? El documento del concilio, Sacrosanctum Concilium, es bueno, y si uno lo lee a la luz de Pío XII, o con buenas intenciones, se podía haber hecho una buena reforma litúrgica. ¿Se entiende? Bueno, finalmente, por así decir, con todos estos errores que yo digo, se ha producido lo que Ratzinger, siendo cardenal, prefecto del Papa Juan Pablo II, dijo, no ha habido una reforma. Reforma es recuperar la forma, es como restaurar algo, o sea, mejorarlo. Eso es una reforma. Dice, no ha habido reforma litúrgica, ha habido devastación litúrgica. De hecho, repito, no es lo que quiso el concilio, pero sí es lo que de hecho permitió errores y de alguna manera metió presión mal, como les pongo ese caso, por decir un ejemplo, ¿no? Bueno, entonces de hecho hubo devastación litúrgica. Ustedes recorran el mundo, recorran el país, lo que quieran, y se van a encontrar todas las cosas más raras que se pueden imaginar en la vida. O sea, hoy el Novus Ordo, a ver, bien celebrado, es raro. Correctamente celebrado, es raro. ¿Por qué? Porque cada cura inventa. O sea, a ver si sintetizo y me explico. El Novus Ordo no es que sea malo. Habría que hacerle algunas correcciones, mejoras, pero el problema es que de hecho cada uno hace lo que quiere y nadie le dice nada. Y Roma, o sea, la autoridad, no ha intervenido lo que debiera haber intervenido para corregir este caos litúrgico. ¿Se entiende? Frente a todo esto, que ya se vino desde el principio, como yo les decía, ya durante el concilio empezaron el concilio para renovar todo, estaba ese ambiente de novedades, hagamos todo nuevo, todo nuevo. Bueno, es la mentalidad de la Nouvelle Théologie, del modernismo, hay que cambiar todo, hay que cambiar todo. Bueno, ya estaba durante el concilio y empezaron a meter de prepo de todo. Se pueden poner ejemplos, uno es este, ¿no? Bueno, es verdad que Lefebvre y muchos otros ya en el concilio se quejaron de eso. Pero bueno, era un grupo que
que bueno, terminó el concilio y cada uno se volvió a sus diócesis. De ahí nace, bueno, Lefebvre por la liturgia, pero por otros temas, que no les voy a meter ahora porque son muy largos, se llama la libertad religiosa y dos temas que Lefebvre cuestionaba, que después se aclararon en distintos documentos. Lefebvre había fundado, como si yo le dijera, una especie de congregación religiosa, digamos. Estaba aprobada y él tenía un seminario, etcétera, pero claro, él empezó a ser muy crítico del Vaticano, del concilio, de los documentos del Vaticano. Él firmó y votó positivamente todos los documentos del Vaticano II, eso hay que decirlo. Porque él después vio las consecuencias, por eso insisto, hay que separar los documentos del Vaticano II del contexto en el cual se realizó el Concilio Vaticano, que después manipularon los documentos y hicieron lo que quisieron. Bueno, Lefebvre se resiste, entonces él dice, bueno, la misa es un tema clave. Entonces, listo, yo, el Novus Ordo, chao, no lo sigo, me quedo con la misa anterior, lo que se llama la misa tridentina. Bueno, y él, bueno, después tiene, como sigo con eso, bueno, el tema, no quiero hablar del lefebrismo porque nos vamos a distraer y es todo un tema que yo, además del punto de vista canónico yo no lo manejo bien. La gran ruptura de Lefebvre no es tanto la misa, porque la misa antigua nunca estuvo prohibida. Bueno, cuando yo les decía las vacilaciones de Roma, cuando yo era seminarista, justo fue el cambio. Entonces muchos decían, el vetus ordo está prohibido. Otros decían, no, está permitido. No, depende del obispo. No. Estas vacilaciones de Roma son dañinas porque terminan imponiéndose el que tiene más poder o el más audaz. Entonces Roma no aclaraba. Resulta que no estaba prohibida, no podía estar prohibida. Pero se corrió a todos lados. Yo llegaba a celebrar la misa, el vetus ordo, y listo, me sancionaban. Pero no estuvo prohibida. Pero no quedaba claro. Entonces unos decían que sí, otros que no, y Roma no aclaraba. Esto es para lío, ¿entienden? O sea, por así decir, la conducción de la Iglesia posconciliar, en la época de Pablo VI sobre todo, dio para todo. Porque ya la autoridad del Papa quedó quebrada y ni el mismo Pablo VI se animaba a contradecir a todos estos movimientos que eran masivos, eran en todo el mundo, mucha presión de los teólogos, mucha presión de obispos. Vieron, a veces los más audaces son los que salen ganando. Bueno, inicialmente lo de Lefebvre fue una crítica al Vaticano, porque algunos documentos no eran claros, se hubiera resuelto aclarándolo, y el rito. Pero no hay problema, en la Iglesia hoy hay 20, 15 ritos distintos, autorizados. Bueno, pero la misa pasó a significar para Lefebvre como una especie de signo, un signo, ¿no? Pero el problema no vino con la misa, porque es una cuestión de rito, eso no hubiera sido el problema. Lefebvre dice, mi movimiento, él empezó a mover mucha gente descontenta con lo que estaba pasando en el posconcilio. Yo era pibe y también estaba descontento. Bueno, era polémica en todos lados, una discusión todos los días, en todos lados, les aviso, en la Acción Católica, en los curas, en los laicos, en los catequistas, en la calle, en los diarios, eran discusiones todos los días, no era un tema de expertos. Hasta que el Lefebvre dice, me van a, mi grupo, mi institución, mi congregación, no es una hermandad, me la van a bombardear, así que yo me voy a independizar. Voy a consagrar 3 obispos. El obispo es el único que puede ordenar sacerdotes, porque si él no tenía obispo propio, no le iban a ordenar más sacerdotes y desaparecen. Para garantizar, para tener seguridad de que iban a continuar teniendo sacerdotes, necesitaba obispos de él. Entonces anuncia al Papa que va a consagrar 3 obispos. Para consagrar un obispo necesita la autorización de Roma expresa. Si no, cae en excomunión y es cisma.
Comunión es una sanción de la Iglesia, la más dura que hay. Excomunión, queda separado de la Iglesia. Y cisma. Cisma, ¿qué significa? Una ruptura de la autoridad de la Iglesia. Eso está en el código. Esto no es ninguna fantasía, está en el código. Pero Lefebvre, ¿qué argumentó? Las cosas están tan mal que, a ver cómo podría decir, no vale esta ley. Esta ley ahora no se aplica porque esta ley fue hecha en tiempo de otra situación. La situación es tan grave que esa ley no vale. Y consagró 3 obispos. Fue Juan Pablo II que públicamente hizo famosa declaración, yo la tengo, no la traje para no demorar, pero dice: lamento decir a todo el orbe que esta consagración de los 3 obispos hace que Lefebvre y los otros 3 consagrantes, sean excomulgados, y los 3 obispos consagrados no pueden ejercer su ministerio, ni celebrar misa, ni ordenar sacerdotes. Eso no lo puede discutir nadie, ni los Lefebvre. Ellos lo justifican porque la situación era tan grave, dicen, que era la salvación de la Iglesia. Bueno, después pasó el tiempo, Juan Pablo estaba muy cerca de arreglar las cosas con Lefebvre. Es más, Juan Pablo le ofreció consagrar un obispo, él, y legitimarle el orden de la cosa. Y Lefebvre, ahí es el quiebre para mí de Lefebvre. Juan Pablo le hubiera legitimado su instituto y el Papa le iba a consagrar el obispo superior. Bueno, dice: no, yo tengo que independizarme porque no me fío de Roma. Bueno, en la época de Pablo VI, idas y venidas, murió Lefebvre, siguieron los otros obispos, uno se apartó de los 3, quedaron 2, ahora quedan 2 obispos ya bastante mayores, y Ratzinger, después Benedicto, hizo un acercamiento con Lefebvre. Hubieron varios acercamientos, le levantaron la excomunión a los que están excomulgados, pero no por eso dejan de ser cismáticos. O sea, hay un quiebre ahí. Es más, ahora van a consagrar no sé cuándo, pero dentro de poco consagran 3 obispos más, porque se les van a morir. Se les llegan a morir, no tienen que les ordenen los sacerdotes. Y los sucesores de Lefebvre han ido más allá de Lefebvre. Por eso, la charla que di el otro día, que yo dije, según Santo Tomás, del cisma se pasa a la herejía, que es más grave. Dice Santo Tomás, dice la tradición de la Iglesia, del cisma se pasa a la herejía. Bueno, me han contestado tengo la grabación, me dicen de todo, ¿no? Porque alguien le hizo llegar la grabación. Lo sigo afirmando y ahora leo los documentos recientes. Fíjense, les voy a leer este. Una polémica que hubo, vieron los medios, hay polémicas, sobre el tema del novus sordo, vetus sordo. Fíjense la postura un sacerdote polemizó con un cura colombiano que grabó una charla a los jóvenes, y entonces un cura le contestó y subió a Infocatólica, vienen esas redes, todo se viralizó. Bueno, pero interesante, esto es una respuesta oficial del superior de toda América del Sur de la Fraternidad San Pío X. Escuchen. Hace algunos días nos sorprendió un artículo en Infocatólica que embiste contra un sacerdote de nuestro distrito, contra nuestra congregación y contra nuestro fundador. No leo todo, dice. En nuestra congregación, los sacerdotes no actúan de manera autónoma, expresando opiniones privadas, sino que son eco de la posición de la Fraternidad San Pío X, que en definitiva es la posición católica pura. Es la posición católica pura, o sea, el que no opina como ellos somos impuros. Esto se llama cisma, o sea, los puros somos nosotros. Esto ya en la Iglesia, en la historia, apareció 100 veces, les aviso. Es lo mismo decía Lutero, yo conservo puro el Evangelio, la Iglesia Católica está podrida. Lo mismo, es lo mismo. Ojalá que se viralice. Sigo, es un documento oficial,
Documento Del superior de la fraternidad. La postura de la fraternidad San Pío X sobre la misa de Pablo VI, el Novus Ordo, la que se conocen ustedes, se mantuvo siempre igual y fue clarísima. La nueva misa es intrínsecamente mala. No es un rito católico y lleva a perder la fe. Las tres frases, no sé si se dan cuenta el alcance que tiene. Es intrínsecamente mala. No explica qué es lo malo, pero si es intrínsecamente mala, yo cada vez que celebro estoy cometiendo un sacrilegio. No es católica. O sea, entonces es un doble sacrilegio, o sea, recontra, y lleva a perder la fe. Yo la celebro toda mi vida, nunca creo haber perdido la fe. Esta es la postura oficial de la fraternidad de ellos. Esto es herejía. Por eso, ningún sacerdote de nuestra fraternidad jamás celebrará esa misa ni la recomendará a las almas a su cargo. Esto es declaración oficial. Esto es lo que sostienen los lefebristas. O sea que todos los papas, desde Pablo VI, Juan Pablo, todos los papas que han celebrado esta misa, en el 99% de los curas del mundo, de obispos, de cardenales, de todo, estamos cometiendo sacrilegios con la nueva misa, que es intrínsecamente mala. Para decir eso, tiene que sostener eso significa que no hay consagración. Porque si hay consagración, es buena ya, porque la consagración es buena, la presencia de Cristo. No aclara más. Pero hay algo, yo diría peor. Esta carta es del superior general, Pagliarini, ante el último documento de Francisco. Es verdad que con Juan Pablo y con Benedicto hubo un gran acercamiento, se le dio una gran oportunidad a los lefebristas. Yo creo que la perdieron. Ante el último documento dice, debemos recordar que la Santa Misa es la continuación en el tiempo de la lucha más encarnizada que jamás haya existido, la batalla entre el reino de Dios y el reino de Satanás. La Santa Misa es la continuación en el tiempo. Hay pequeñas, podríamos hacer una crítica al texto, no es la única batalla. La Santa Misa, es verdad que la Santa Misa es la presencia del sacrificio de Cristo y por lo tanto, pero no es la única. Cada vez que un alma se convierte, está batallando contra el demonio, ¿entienden? Cada vez que una persona crece en la vida espiritual, cada vez que una persona se bautiza, no es solamente la misa. Bueno, dejémoslo, entendámoslo bien. Pero ¿por qué esta misa se ha convertido en un signo de contradicción? Vetus ordo, novus ordo. Se ha convertido en una, como si todo estuviera, la batalla estuviera en eso. Escuchen bien eso. La misa tridentina expresa y transmite una concepción de la vida cristiana y por consiguiente una concepción de la Iglesia absolutamente incompatible con la eclesiología salida del Vaticano II. O sea, el Vetus Ordo expresa una concepción de la Iglesia que es incompatible con el documento sobre la Iglesia que se llama Lumen Gentium del Vaticano II, que Lefebvre aprobó. Y no puede haber error en la Iglesia, porque Cristo le prometió a la Iglesia que no va a enseñar el error. Y esto los documentos los firmó el Papa y lo firman todos los obispos del mundo. Entonces, está negando la infalibilidad de la Iglesia. Superior General de los Lefebristas. De un lado está la misa de siempre. Mentira, no es la misa de siempre. El Vetus Ordo es del año 1500. Obviamente, ¿qué es lo que hicieron? Era la lucha contra los protestantes. Vamos a estrechar filas, vamos a unificar los ritos para que no haya confusión, porque Lutero seguía celebrando una misa parecida. Entonces, ¿qué hizo el Concilio de Trento contra Lutero? Suprimió otros ritos, dejó 2 o 3 nomás. En España dejó 1,
en Milán dejó otro y dejó otros. Por ejemplo, las órdenes religiosas tienen rito propio, los dominicos tienen su rito, los cartujos tienen rito propio, los franciscanos tienen rito propio. Muchas órdenes religiosas tienen rito propio. Bueno, no es la misa de siempre, esto es mentira, esto es mentira. Lo que hizo el Papa Pío V es, tomó el rito que tenía más tradición en Roma, que a su vez eran cosas tomadas de los franceses, de Antioquía, de Alejandría, de distintos lugares, y tomó elementos de las distintas liturgias de otros lugares y promulgó y universalizó. Dijo, de acá en adelante vamos a unificar los ritos para unificar la Iglesia. Pero no es la misa de siempre. Esto es absoluta mentira. Bueno, dejémoslo esto. De un lado está la misa de siempre, estandarte de una iglesia que desafía al mundo y que está segura de su victoria, etc. Porque a través de la misa es como nuestro Señor alista a las almas cristianas en su propia lucha, haciéndolas partícipes tanto de su cruz como de su victoria. Del otro lado está la misa de Pablo VI, el Novus Ordo. Expresión auténtica de una iglesia que quiere estar en armonía con el mundo, que presta oídos a los reclamos del mundo. Una iglesia que en definitiva ya no tiene que luchar contra el mundo, porque ya no tiene nada que reprocharle. Una iglesia que ya no tiene nada que enseñar, porque está a la escucha de los poderes de este mundo. Una iglesia que ya no necesita el sacrificio de Jesucristo, porque habiendo perdido la noción de pecado, ya no tiene nada que reparar. Una iglesia que no tiene la misión de restaurar la realeza universal de Cristo, etcétera, etcétera. Una liturgia humanista y profanada. O sea, la nueva liturgia es todo eso. Pero fíjense esta frase que para mí es la peor. Esta batalla de los últimos 50 años acaba de experimentar un momento culminante con el último documento de Francisco del año pasado. No es la guerra entre dos ritos. Es de hecho la guerra entre dos concepciones diferentes y opuestas de la Iglesia y de la vida cristiana, absolutamente irreductibles e incompatibles entre sí. Usando la frase de San Agustín, podríamos decir que las dos misas construyen dos ciudades, el Vetus Ordo, la ciudad cristiana. El Novus Ordo pretende construir la ciudad humanista y secular de Satanás. No sé, ¿quieren algo más claro que esto? Esto es herejía. En otras palabras, no sé si entienden, cuando cita a San Agustín dice en la De Civitate Dei, es un tema de toda la escritura de la teología, genial, ¿no? Tomado de ahí. Dos amores construyendo dos ciudades, el amor de sí hasta el desprecio de Dios, la ciudad de Satanás o del mundo, que termina en el infierno. Y el amor de Dios hasta el desprecio de sí, construye la ciudad de Dios que termina en el cielo. Él lo aplica a las dos misas. O sea, en otras palabras, lo voy a traducir. Todos los que celebramos el Novus Ordo estamos trabajando para Satanás y terminamos todo en el infierno. Del Papa Juan Pablo, Pablo VI, Juan Pablo, Benedicto, todo para abajo. Entonces esto ya no es simplemente una discusión, a ver qué rito es mejor. Podemos discutir, estoy de acuerdo, y lo decía Ratzinger, podemos discutir si no hay que hacer una reforma de la reforma. Sí, hay que hacer una reforma de reforma. Esta misa, lo del Adoriente me parece que es importante, lo de la comunión de rodillas, es libre, ¿eh? Acá que quiere la comunión a la boca, pero no, en otros lados la obligan a la comunión a la mano. Bueno, pero ponerlo como eso firme. Hay 4 o 5 cositas que se pueden mejorar. Ok, reforma de la reforma. Pero esto no es ya reforma de reforma. Es intrínsecamente mala y trabaja, es satánica. Es quiebre. Esto lo dijo el superior general hace meses. Está escrito. Documento de ellos. Entonces, esto han extremado las cosas. Esto no creo que Lefebvre lo hubiera dicho. Lefebvre decía esto. Son famosas las frases de Lefebvre que dice esto, pero hasta ahí llegó Lefebvre. Dice, la nueva misa, aún dicha con piedad,
Porque muchos decían, no, pero si uno la celebra con piedad puede ser. Aún dicha con piedad y con el respeto de las normas, de las rúbricas, está impregnada de espíritu protestante. ¿Por qué sostenía Lefebvre esto? Por 2 o 3 elementos. Uno, por ejemplo, en la misa antigua, Vetus Sordo, se rezaba 2 veces el pésame. Primero lo rezaba el sacerdote, creo, y después lo rezaba el pueblo. ¿Por qué? Para distinguir entre el sacerdocio nuestro del sacerdocio de los laicos que viene del bautismo. Hay un sacerdocio de laica. Se llama sacerdocio porque el bautismo te habilita a recibir los otros sacramentos. Se llama sacerdocio de los laicos. El protestantismo, Lutero, eliminó el sacramento del orden. Y Lutero dijo, somos todos iguales. Por eso ya es pastor. Pastor, un tipo que sabe más, pero no es un consagrado. Entonces, ¿qué decía? Por ejemplo, un ejemplo, dice, ¿por qué es una misa protestante? Porque eliminó, hay un solo pésame, rezamos todos juntos el pésame. ¿Vieron? Entonces, le digo, ¿a quién se le ocurre pensar eso? Que cada vez que rezamos juntos el pésame, el cura y ustedes, estamos negando que el sacerdocio mío es distinto al sacerdocio de ustedes. Ni se lo han planteado ustedes, ni han pensado en eso, ni idea. Entonces, es protestantizante en ese sentido. Dice, esa misa lleva dentro un veneno pernicioso para la fe. Dice, eso es lo que se animó a decir Lefebvre. Dice, el ambiente general de protestantización de la misa hace que hasta los buenos sacerdotes que dicen esa misa corran riesgo de perder la intención verdadera de consagrar. ¿Qué quiere decir Lefebvre? Hay un ambiente, la Nouvelle Théologie, que ha impregnado los sacerdotes y todo, que hace que yo con esa mentalidad celebro esta misa, puedo terminar perdiendo la fe, perdiendo el sentido del sacerdocio. Pero no tanto por el texto de la misa, sino por la mentalidad con la cual yo celebro esa misa. Yo entiendo así la frase más dura de Lefebvre, hasta ahí llegó Lefebvre, al final de su vida. Pero esto es mucho peor, esto ya es. ¿Se dan cuenta? Bueno, nada más. ¿Se entiende? Entonces, tengan cuidado.